Muchas gracias por la invitación y aprovechando que soy prácticamente el penúltimo, hay cosas ya dichas. Entonces, quisiera señalar que este trabajo lo hemos hecho entre la maestra Adriana Villafuerte, de la Facultad de Medicina también, y en el marco del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, el grupo de opioides, el resto de los participantes están ahí mencionados. Entonces, el primer problema es por qué queremos medir el número de sobredosis y creemos fervientemente, como han dicho otras personas, que lo que no se mide no se puede mejorar, y si hacemos una salud pública basada en la evidencia, tendríamos que tener evidencias. En mi presentación voy a tratar de mostrarles la dificultad de los números con los cuales se enfrentan los tomadores de decisión y las poblaciones afectadas. Sabemos, me pasa la siguiente, por favor, que la probabilidad de sufrir una sobredosis por consumo de opioides es variable y está relacionada con diversos factores como la cantidad, el consumo posterior a un periodo de abstinencia, la combinación simultánea con otras sustancias, escenarios en los que las sustancias están adulteradas, reacciones de presensibilidad, etcétera. Entonces, aquí voy a volver a citar este trabajo, que es el más reciente que tenemos de 3 ciudades del norte, el trabajo de la doctora Clara Fleiss, donde nos dice que en un estudio de 3 ciudades, en 2019, es un trabajo que cuando estuve en el CENSIDA apoyamos para hacer determinaciones también de hepatitis C y de VIH, el 67% de los participantes reportaron sufrir sobredosis alguna vez y el promedio de veces fue de 4.2. Y sabemos que entonces que hay una relación entre el consumo y la sobredosis, pero también al último que en México los datos de sobredosis y mortalidad por consumo de opioides son limitados y desarticulados. ¿Me da la siguiente, por favor? ¿Cómo abordamos este seguimiento de la sobredosis? De tres formas. Hemos revisado literatura científica, hemos revisado los reportes de las bases de datos públicas y hemos también revisado una década de notas de prensa de cada una de las ciudades del norte, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Hermosillo, para ver qué están reportando. Y también contamos con la participación de los datos que nos han dado organizaciones de la sociedad civil, Prevencasa, Verter y compañeros. Y por último, entrevistas a personajes que están trabajando en esto. Entonces, la metodología me pasa a la que sigue, esa ya la describí, me voy a ir un poco más rápido. ¿Qué es lo que tenemos? Que entre el 10 y el 30% de las personas que se inyectan drogas, como les decimos las personas que trabajamos en VIH, sufren una sobredosis alguna vez en su vida. Y que a mayor número de años de consumo, el riesgo de sufrir una sobredosis también es mayor. Contamos entonces con datos importantes. En Estados Unidos nos dicen datos del 22% y qué sé yo, pero quiero señalar que en Tijuana hay una corte que se mantuvo desde el 2005 hasta el 2020 en periodos de 5 años de seguimiento cada vez, iniciada por la doctora Stephanie Strati, y esa nos ha dado una información realmente importante. El 35% de las personas de esta corte tuvieron una sobredosis, y como es una corte, podemos calcular medidas de epidemiología como la mortalidad que nos arrojó 7.74 muertes por 1000 años persona. Es la única corte que hemos tenido. ¿Me da la siguiente, por favor? Cuando revisamos los registros que tenemos estadísticos y epidemiológicos, encontramos información que a veces nos deja un poco como perplejos. ¿Qué nos dice el analizar 7 años de la mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de drogas? Sí hay muchas muertes, 22.856 en este periodo, pero no podemos saber si son estrictamente, están muy asociadas por cómo están registradas. ¿Cuántas de estas muertes, los reportes nos dicen que son por consumo de drogas ilícitas? 757. Y en 7 años, ¿cuántas por consumo de opiáceos? 54. Como ustedes pueden ver, con la frecuencia que hemos oído de sobredosis y de decomisos, estos números no nos funcionan. La información que tenemos oficial no nos dice demasiado. ¿Nos da la próxima, por favor?
Aquí les voy a mostrar, bueno, 3 estudios, uno para la ciudad de Hermosillo, hay 3 estudios ahí, uno para la ciudad de Tijuana y otro para Ciudad Juárez. Y quiero, bueno, en todos estos estudios he participado de alguna forma, pero quisiera señalar que para Ciudad Juárez, ese trabajo de Patricia Cravioto, Roberto Tapia, en 2003, encontró alrededor de 6,000 personas inyectando en picaderos, ellos tuvieron una metodología. Yo en ese año también desde Sensida hice una encuesta parecida y nos salió el mismo número de usuarios. Pero si ustedes revisan lo que ahora nos dicen instituciones como la Fiscalía Norte para el estado de Chihuahua, nos habla de un crecimiento a 53,000 usuarios o 70,000 usuarios. ¿Cómo pasamos en tan poco tiempo, de 2003 a 2019, de 6,000 a 70,000 o casi 60,000? Son 10 veces más. O una de dos, o sí se dio ese aumento, o nuestros sistemas de registro no son suficientes. Me puedo imaginar que las instancias como las fiscalías hacen alguna modalidad de estimaciones, pero trabajos epidemiológicos no hay tantos. Hay algunos, están estos señalados de Clara Fleiss, están los de Stephanie Strati, probablemente la ciudad de Tijuana es la ciudad que sabemos más de VIH y como hay drogas, más de drogas de todo el país. Y también un trabajo hecho por Sergio Bautista, por mí y por Angélica Ospina sobre la ciudad de Hermosillo, que nos da un poco más de información. La que sigue, por favor. ¿Qué les puedo decir de Ciudad Juárez en términos de decomisos? Pues cosas que ustedes ya saben, pero si ustedes ven los números que nos dan diferentes actores como Sedena, como la Secretaría de Seguridad Municipal, hablamos de muchísimos kilos, 1,000 kilos, 184, 70,000 pastillas. Evidentemente esto es tráfico hacia Estados Unidos, pero con lo poco que se queda y con lo que nos ha dicho la doctora Silvia Cruz de lo que se necesita para una sobredosis, es muy poco en términos de fentanilo, pues tenemos un escenario muy malo. Tenemos después Ciudad Juárez. ¿Qué nos dice la prensa en estos 10 años que revisamos? Bueno, pues muchos nos hablan de, por ejemplo, 20 casos de sobredosis por mes, 30 casos de sobredosis por mes, 35 casos de sobredosis por mes, tal vez 100 sobredosis al mes. Esto es lo que están reportando los periódicos que están siguiendo esto. Si nos pasamos a la siguiente, ¿qué nos dice Tijuana? Una situación parecida, una cantidad muy grande de decomisos, muchos kilos de fentanilo, y me centré exclusivamente en fentanilo, no quise revisar para esta presentación también lo que tenemos de heroína. Hay muchas instancias que siguen el tema de decomisos. Y pasemos a Tijuana. ¿Cuántas sobredosis nos están marcando ahí? Bueno, la Cruz Roja nos habla de 90 casos de sobredosis en un periodo y encontramos también números a veces parecidos a los de Juárez. Juárez nos habla de más sobredosis. Y luego si pasamos a Hermosillo y San Luis Río Colorado, la que sigue, vamos a encontrar que también tenemos, la que sigue por favor, también tenemos una cantidad de decomisos que nos hablan de fuentes oficiales de muchos kilos de la dosis. Y cuando pasamos la que sigue, ¿a cuántas sobredosis podemos estar teniendo? Entonces, en las 3 ciudades, de acuerdo a lo que nos están reportando sociedad civil, encontramos estos que van desde 30 sobredosis al mes, más o menos en Ciudad Juárez, dependiendo del año. Tijuana, un número de sobredosis. Mexicali, tenemos un número de sobredosis, pero volvemos, el reporte que tenemos es los que las ONGs hacen en términos de registro, a veces hablan con la prensa, y por otro lado es mientras están haciendo su trabajo de otras cosas. Y por último, quiero mostrarles esa tabla. En VIH, los que hacíamos epidemiología de VIH, muy rápidamente aprendimos de que si queremos estimar cuántos hay, tenemos que ver cuáles son las poblaciones en general y cuántas personas hay en estas poblaciones clave. Las personas que se inyectan drogas son una población clave. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que nos dice para población adulta de 15 a 64 años, la encuesta nacional de consumo de drogas, podríamos estar suponiendo, con los estimadores que ellos nos dan, que hay alrededor de 109,000 personas que se inyectan drogas. ¿Cuántas sobredosis podríamos estar esperando en ellos?
alrededor de entre 21.800, redondeo 22.000. Calculamos dos estimadores de mortalidad, un estimador bajo de menos del 1% y un estimador alto del 5%. La literatura nos habla de los dos, pero el estimador bajo lo tuvo Angélica Ospina para un trabajo en Hermosillo, por eso lo quisimos poner. Querría decir que habría entre unas 131 defunciones y unas 1.010 defunciones anuales, nada más en población de la que encuentra la encuesta nacional de salud, población que todavía conserva su hogar. Esto también se dijo antes, no todas las personas que usan drogas mantienen su hogar. Las personas que están privadas de la libertad, de las cuales hay que señalarlos, nos dicen los registros aquí de Secretaría de Gobernación, hay alrededor de 200,000 personas. Los primeros trabajos que hicimos hace 20 años empezaron siendo en cárcel. En cárcel encontramos personas que usan drogas, por supuesto, y aquí podemos estimar alrededor de 24,000 personas de estas 200,000, pensando que hay unas 4,800 sobredosis, nos lleva a una posibles defunciones entre 29 y 222. Por último, las personas que no tienen hogar, estas personas que creemos, por ejemplo, las que viven en El Bordo, en Tijuana, no van a ser, no vamos a obtener datos de ellos en aguas residuales porque viven en situaciones sin hogar, no tienen casas, no las podemos encontrar ahí. No las encontramos tampoco en las encuestas nacionales de salud, las encuestas de adicciones van a hogares, las encuestas no van a población que está privada de la libertad. Para ello tenemos que hacer las encuestas que les mostré antes, pero tenemos que ir a muestrear, ir a trabajar a las poblaciones afectadas. Entonces, las personas en sin hogar, para encontrar ese número en México es complejo. El último censo tiene datos, pero no nos habla del número de posibles estimados. Y entonces hemos visto estimados muy altos. Hicimos también un registro de prensa de cuántos se estimaban por estado. Llegamos a esta cifra de alrededor de 50,000 personas. Ahí calculamos por los datos que tenemos de las 4 ciudades del norte, que podría haber entre ellas unas 970 personas que se inyectan drogas. Esto da un número de sobredosis de 194 y unas defunciones que van entre 1 y 9. Entonces, además de las que podemos ver en las poblaciones que tenemos, que mostré antes, podríamos decir que en México hay entonces en todo el país alrededor, por ahora, entre 161 y 1,241 defunciones. ¿Cuántas son estas en términos de problema de salud pública? Bueno, toda vida cuenta, evidentemente, pero si nos vamos, por ejemplo, el Programa Nacional de VIH tiene alrededor de 5,000 defunciones por año, y es un programa nacional. Necesitamos abordar el tema de las muertes por sobredosis con mucha mayor información, porque, repito, lo que no podemos medir es muy difícil de mejorar. Muchas gracias.